Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro Habla Set y continuamos con el larguísimo capítulo 11, las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición. Esta va a ser la cuarta parte, la cuarta sesión que realizamos de este capítulo y todavía quedarán una o dos más. Con este capítulo se termina el libro. Y bueno, pues este es uno de los capítulos más interesantes que hemos visto hasta ahora del material de Set, de este libro, Habla Set. Y pues bien, en la sesión anterior estuvimos viendo cosas tan interesantes como que el tiempo que dura la elección en el periodo entre vidas, la elección de qué se va a hacer a continuación, una nueva vida de encarnación, una revisión de la vida pasada, ir a otro sistema probable a hacer otras cosas diferentes, pues que depende de las condiciones y circunstancias de cada individuo. El tiempo de la elección puede ser siglos, puede ser días y bueno, pues es muy variable. Decía Seth que hay algunos impedimentos que se presentan en el tiempo de la elección. Los más importantes, las ideas falsas, las creencias falsas que arraiga un individuo. Por ejemplo, la creencia en el cielo y en el infierno. Tratamos sobre los suicidas. Vimos que, bueno, pues los suicidas, en fin, no tienen, como muchas tradiciones religiosas afirman, un castigo especial por haber sido suicidados, que el único impedimento del suicidio es precisamente la culpa que te queda pues, por haber interrumpido una experiencia que tú mismo planificaste. Y bueno, pues nos habla en general de que hay muchos impedimentos en el proceso de elección. Pues, por ejemplo, la obsesión por las cuestiones terrenales, el no aceptar que estás muerto. Sabes que estás muerto, pero no lo aceptas y quieres seguir vinculado a la Tierra, con lo cual no se produce la separación psíquica de la experiencia de séptimo nivel hacia la de sexto nivel. O también simplemente porque estás absolutamente inconsciente de que te has muerto. Bueno, pues estos son los fantasmas que vagan por sus casas durante varios años después, hasta que los asesores les convencen de que tienen que continuar. Esta es la cuestión, pues que todos hemos oído hablar alguna vez, de elevar a las almas, elevarlas para que continúen su camino y proceso, porque, bueno, pues mientras están atrapados en la inconsciencia, pues no están evolucionando de alguna manera. También nos hablaba de la excesiva obsesión con las características sexuales, con un género concreto. Yo siempre quiero ser hombre y no quiero saber nada de lo que es ser una mujer, o viceversa. Bueno, pues que eso también era un impedimento para la evolución. Pues bien, habíamos llegado en la sesión anterior al descanso de la hora 21:53, del minuto 21:53, en la página 211. Y aquí es donde vamos a retomar esa lectura para encarar pues, el comentario de esta cuarta sesión, de esta cuarta parte de este larguísimo capítulo 11, que ya digo que tendrá al menos otra más. Y dice así, enlazando con la última frase de la pasada sesión, podéis tomaros un descanso y luego continuaremos, decía Seth. Pues bien, 21:53. Comenta Rob. El trance de Jane había sido bueno, su ritmo bastante rápido, su voz tranquila. Sin embargo, no estaba tan activa o fuerte como lo había estado la noche pasada, durante su clase de percepción extrasensorial. Quizás es que estaba más cansada. Continuamos a las 22:11. Y sigue diciendo Seth. Aunque los hechos mencionados suelen actuar como impedimentos, siempre hay excepciones. Una creencia en el cielo que no sea obsesiva, y aquí subraya Rob obsesiva, porque Seth le dice a Rob lo que tiene que subrayar, se lo dice después cuando lo está ya pasando a limpio, pues dice, subraya la palabra obsesiva, se lo dicen fuera de estas sesiones, en otras sesiones que tienen. Una creencia en el cielo que no sea obsesiva puede ser usada como marco útil, como base de operaciones que permitirá que un individuo acepte más fácilmente las nuevas explicaciones que va a recibir. Una persona se muere pensando que se va al cielo y que en el cielo pues le van a contar muchas cosas, entonces va predispuesta con esa creencia de que va al cielo a escuchar explicaciones que los guías le van a tener que dar. Y entonces, bueno, pues si no es obsesiva la creencia en el cielo,
dice, puede ser hasta favorable. Incluso la creencia en la existencia de un juicio es en muchos casos un marco útil, ya que, aunque no se impone un castigo, el individuo se encuentra preparado para alguna clase de examen y evaluación espirituales. Bueno, pues lo mismo. Alguien cree que no va al cielo directo, sino que primero va a un juicio. Bueno, esto es la tradición cristiana, entre ellas la católica, pues lo tiene bastante arraigado. Entonces, bueno, pues la persona que se muere creyendo que va a tener un juicio, pues también va preparada para escuchar algo. Va a escuchar pues unas acusaciones en el juicio, pues ha sido malo por esto, por esto y por esto, y el abogado defensor dirá, pues no, pues ha sido bueno por esto, por esto y por esto, entonces pues vamos a decidir a dónde vas. Bueno, pues esa creencia es buena para que luego los guías, cuando le expliquen, encuentren una predisposición a escuchar. Entonces, dice Seth, esto tampoco está mal, morirse con esa creencia mientras no sea obsesiva. Aquellos que crean profundamente que la realidad se crea a sí misma tendrán menos dificultades. Bueno, pues, en fin, ya nos va llevando a las personas un poco que estamos en el camino espiritual expreso, que tenemos creencias, es decir, conceptos más elevados, como diría Ramta, más ilimitados que otros que hemos manejado en vidas anteriores, porque estamos en un estadio evolutivo, en un nivel de conciencia más alto. Y quienes hayan aprendido a entender los mecanismos del estado de sueño y operar con ellos tendrán enormes ventajas. Bueno, ¿y por qué Seth nos ha estado hablando tanto de los sueños y de los sentidos internos y de que tenemos que empezar a relacionarnos con otras dimensiones de nuestra propia existencia aquí en la exploración espaciotemporal? ¿Por qué? Pues precisamente por esto, porque cuando tú has tenido una interpretación correcta de lo que son los sueños, turismo multidimensional y lo que son los viajes astrales, exactamente lo mismo, pero además con vehículo, el cuerpo astral, y lo que ha sido la canalización, y lo que ha sido la visualización, y lo que ha sido el trabajo energético. Cuando tú estás en contacto con todas estas cuestiones, que son de percepción extrasensorial, tienes enormes ventajas, dice Seth, enormes ventajas de cara al proceso, a las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición. Es como se titula el capítulo. Tienes enormes ventajas porque rápidamente vas a entender qué es lo que tienes que hacer, vas a escuchar a los guías enseguida, vas a ir con una comprensión mucho más amplia de lo que implica esa nueva fase en la que estás, vas a aprovechar mejor el asesoramiento, vas a poder planificar la siguiente lección que realices de una forma mucho más provechosa y útil y, en fin, enormes ventajas. Los reveladores no exageran. Cuando Seth dice enormes ventajas, no dice grandes ventajas, dice enormes ventajas. Por eso es por lo que nos recomienda que, en la medida de lo posible, él nos va a dar una explicación, nos dio una explicación en el material de Seth sobre los sentidos internos. Eso lo va desarrollando después en los 3 libros de habla Seth. Y nos conmina a que practiquemos, a que exploremos, a que nos apuntemos a talleres de diversas cuestiones de desarrollo de esta percepción extrasensorial, de estos sentidos internos, que intentemos los viajes astrales, que, en fin, canalicemos, que todo esto va a favorecer enormemente el periodo entre vidas. La creencia en el demonio resulta muy desventajosa después de la muerte, al igual que lo es durante la existencia física. Una teología de los opuestos es también perjudicial. Si creéis, por ejemplo, que todo bien debe ser equilibrado con el mal posterior, os forzaréis a un sistema de realidad que es sumamente limitador, ya que contiene en su interior las semillas de un gran tormento. Bueno, y por eso, por esta misma razón que dice Seth, que son muy limitantes las creencias en
en el burdo concepto del karma que dice que tiene que haber una justicia universal, que si tú lo pasas muy bien, pues luego lo tienes que pasar muy mal y viceversa. Y todas estas creencias muy polares en el bien y en el mal, y el que ambos existen y tienen que estar equilibrados, toda esta dualidad profunda, las creencias muy arraigadas, todavía duales, polares, dice como ejemplo, pues si crees en el demonio, lo vas a pasar fatal porque te lo vas a encontrar. Si crees en el infierno, lo vas a pasar fatal porque vas a generar tú mismo el entorno de diseño de un infierno. Entonces, bueno, pues esto es gravemente impeditivo porque vas a estar atrapado con lo que son tus expectativas que te vas a encontrar después de la muerte, basadas en tus propias creencias erróneas. Entonces, bueno, pues, en fin, otro motivo más para intentar, en la medida de lo posible, pues informarte y tener mente abierta, y si estás en el camino espiritual expreso, pues mejor, y si no, pues allá en fin, allá tu nivel de conciencia como para creer en unas cosas u otras, pero te vas a encontrar lo que esperes que te vas a encontrar. En este tipo de sistema, un sistema de realidad que es sumamente limitador, que es el de la polaridad dual, incluso el bien resulta sospechoso porque se cree que debe ser seguido de un mal igual. Todas las creencias de dioses contra diablos, ángeles contra demonios, animales y ángeles enfrentados, son distorsiones que constituyen impedimentos. En vuestro sistema de realidad tenéis establecidos grandes contrastes y factores opuestos, la dualidad, que operan en vuestra realidad como creencias fundamentales. Fijaos, qué interesante, porque esto se reconoce en muchos perfiles de personas, bueno, pues ultraortodoxas, religiosas. Hasta el bien se percibe como sospechoso. No debes tener mucho dinero, no debes pasártelo bien, no debes disfrutar de en fin, las alegrías y los placeres de la vida, porque todo eso es pecaminoso y entonces lo que vas a conseguir es que te sobrevenga luego un mal, en fin, que castigue ese orgullo y esa ínfula, ¿qué te has creído tú que eres como para ser feliz y no sé qué? Bueno, pues todas estas cuestiones, claro, pues luego te encuentras lo que durante tu vida, debido a la culpa fraguada en esas creencias erróneas de que el bien es malo, pues te vas a encontrar. Yo resulta que en contra de lo que me han dicho mis ancestros y mis ministros religiosos y tal y cual, pues yo ahora, por haber tenido una vida como la he tenido, me merezco el mal y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues eso es lo que te vas a encontrar y eso es gravemente impeditivo, dice Seth. Es una frase muy ilustrativa. En este tipo de sistema dual polar, incluso el bien resulta sospechoso porque se cree que debe ser seguido de un mal igual. Bueno, esto es una creencia destructiva al máximo, claro. Bueno, hemos tenido muchas vidas con esas creencias y afortunadamente pues cada uno está en su estadio evolutivo y los que estamos en el camino espiritual expreso pues afortunadamente llevamos ya meses, años o décadas recibiendo una información no dual. Y entonces, bueno, pues en fin, debido al desbaste mental de tus creencias inconscientes durante la práctica de la espiritualidad durante varios años, pues en fin, si lo has realizado intencionalmente bien y no ha sido como una especie como de apariencia que has tenido, pues para generar otro personaje, si te has esforzado realmente en que te lo expliquen, pues facilitadores, que hay muchos que lo hacen muy bien y pues bien, pues has desarraigado esas creencias y te vas a encontrar, pues en fin, con otras expectativas mucho más favorables, dice Seth, que aquellas otras pues basadas en creencias arcaicas, muy erróneas, basadas en la creencia en el mal, en el miedo y en la culpa. En fin, un curso de milagros
por ejemplo, pues es un curso de iniciación extraordinariamente útil pues, para desbastar todas estas creencias que son las que harían que posteriormente tuviésemos un periodo entre vidas de gran tormento, dice Seth. Estas creencias son extremadamente superficiales y en gran parte resultado de capacidades intelectuales mal usadas. Claro, claro, claro. Capacidades intelectuales que se han tenido, pero mal usadas. Es que con los acontecimientos ocurridos, es que los acontecimientos ocurridos en 2020-22 han sido muy útiles para muchas cosas, porque se ha quedado perfectamente claro que altas capacidades intelectuales mal usadas no implican un mayor nivel de consciencia. Y han caído en la manipulación, en el miedo y, en fin, en el regreso, en el retroceso que ha supuesto todo eso, sin extendernos en otras consecuencias. Entonces, alguien muy listo, muy listo, muy listo, con una gran cultura, con una gran sabiduría en alguna de las ramas, en fin, es que no tiene nada que ver con el nivel de consciencia. Es que son capacidades intelectuales mal utilizadas, sencillamente. Es como lo dice Seth. Entonces, bueno, pues catedráticos, en fin, genios de las diversas ramas de las artes, de las ciencias y de la cultura y de la filosofía y de la música y de todo, grandes genios, personas con una capacidad intelectual muy potente, pues no han tenido el nivel de consciencia suficiente como para darse cuenta de la fuerte manipulación a la que se ha visto sometida la humanidad. El intelecto solo no puede comprender lo que la intuición indudablemente conoce. Es que esto es fundamental. Claro, en el camino espiritual expreso, pues aprendes de alguna manera a confiar en tu intuición. Desde la espiritualidad se habla del vuelco al interior, del rasero interno, de ver qué sientes en cada situación, trascendiendo las ideas externas a las que se adhiere cada miembro de la sociedad simplemente por pertenecer a ella. No, me están diciendo esto, pero ¿qué siento yo realmente con lo que ocurre? Es decir, la capacidad de cuestionamiento, pues todas estas cosas, como venimos diciendo, evitan un mal uso de la alta capacidad intelectual, como hemos visto que ha ocurrido, de una forma tan lamentablemente extensa en estos 2 años últimos. Al tratar de encontrar un sentido en la existencia física, el intelecto ha establecido estos factores opuestos. Claro, en cada estadio evolutivo, en cada nivel de consciencia, en cada punto del desarrollo espiritual en el que estás, siempre hay una búsqueda del sentido. Es decir, la conciencia está experimentando lo que esté experimentando y en el nivel de conciencia y en el momento histórico en el que lo esté haciendo, siempre busca un sentido. Entonces hay un determinado nivel de conciencia, pues en fin, el 1, el 2 y el 3, como los describe Ramtha. 1, supervivencia y reproducción; 2, dolor y victimismo; 3, dominio y poder, en los que se intenta buscar un sentido de por qué es el mundo así, y el sentido es porque hay bien y hay mal. Y entonces, pues, en fin, hay que huir del mal e ir hacia el bien, pero le estás dando realidad al mal, con lo cual, pues, estás, como dice Seth, en un sistema de creencias extremadamente superficial. Al tratar de encontrar un sentido en la existencia física, en esos niveles de consciencia, el intelecto ha establecido estos factores opuestos. Si existe el bien, debe existir el mal, dice, pues quiere las cosas explicadas en compartimientos bien definidos. Si existe un arriba, debe existir un abajo, debe haber equilibrio. Pues seguramente muchos de nosotros, gran parte de nuestra vida, hemos estado en ese sistema de creencias, sabemos perfectamente de lo que habla Seth. Y aún así, aún estando en el camino espiritual,
pues estamos a medio camino de desarraigar esas creencias, de desarraigar la creencia en el mal. Que tire la primera piedra quien esté completamente seguro de que tiene absolutamente desarraigada la creencia en el mal de su mente, de su mentalidad. Claro. Sin embargo, el ser interno sabe que con un criterio más amplio, el ser interno, en fin, no tiene los implantes restrictivos de mentalidad que tiene el personaje. Es algo más libre, es el contacto con la experiencia multidimensional. Es una capa más profunda, alguna capa más profunda que la consciencia de vigilia, la mentecita material del personaje con la que nos desenvolvemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos por la noche. En alguna capa interna, el ser interno dice, sabe que con un criterio más amplio, el mal es sencillamente ignorancia. Lo sabe. Lo que pasa es que el personaje no lo rescata del interior, ese saber, y aplica pues la creencia arraigada que tiene recibida con su vértice de consciencia, mentecita material, que ha recibido aquí en el mundo. Entonces, no acude a su interior a rescatar este criterio más amplio en el que el mal es sencillamente ignorancia, y que arriba y abajo son términos aplicados a un espacio que no conoce tales direcciones. En fin, lo pones como ejemplo. Es decir, si se hiciese más caso de la intuición, pues se diría, sí, bien, el mundo piensa unas cosas, pero yo no siento así. Sin tener ni siquiera que estudiar espiritualidad expresamente. Yo no lo siento así, no pienso como piensa el mundo. ¿Cuánta gente hay que no está en el camino espiritual expreso y sin embargo te dice, sí, sí, el mundo, en fin, dice esto, pero yo no, porque yo siento que es otra cosa? Eso es la intuición, eso es el contrapeso de la capacidad intelectual mal usada. Ese es el contrapeso, el de la intuición. 22-25. No obstante, una fuerte creencia en tales fuerzas opuestas, bien y el mal, es sumamente perjudicial, ya que impide la comprensión de los hechos de la unidad interna y la unicidad, de la interconexión y la cooperación. Vaya frase que nos lanza Set aquí, frase que podía ser perfectamente una frase de los textos revelados actuales. O sea, es una frase extraordinaria. Es una frase que implica la superación de la dualidad de los opuestos, la trascendencia y, por lo tanto, la percepción de todo lo que ocurre como una unidad. No como dos caras de la misma moneda, sino como la moneda en sí. Y que, como dice Set, esa creencia, esa fuerte creencia en tales fuerzas opuestas, que es sumamente perjudicial, impide la comprensión de los hechos de la unidad interna y la unicidad, de la interconexión entre todo lo manifestado, porque ¿cómo no va a haber interconexión si todo tiene conciencia trascendente que es nuestra? Es que todos somos nosotros. Y en la realidad originaria, la unicidad del ser y la cooperación de todo para el propósito final de la comprensión de las experiencias espaciotemporales. El plan de exploración, el gran plan en lo que constituye todas estas experiencias que se tienen en el espacio-tiempo, la comprensión de ese gran plan y la cooperación que implica comprender cómo todo coopera al final para el mismo propósito. Ese paso del todo a la nada y vuelta de la nada al todo para adquirir experiencias que hagan una mayor perfección en la infinitud. Bueno, pues, en fin. Estas son comprensiones que hemos ido diciendo en muy diferentes niveles. Son conceptos cada vez más elevados que se pueden ir adquiriendo, que la espiritualidad es precisamente lo que quiere que consigamos. Cada vez conceptos más elevados, como dice Ramta, más ilimitados, de un mayor entendimiento.
Por consiguiente, una creencia obsesiva en estos factores opuestos, la dualidad, niveles de consciencia 1, 2 y 3, también perviviendo en el 4 y en el 5, pero ya claramente remitidos y ya inexistente en los niveles 6 y 7, una creencia obsesiva en estos factores opuestos es quizás el elemento más perjudicial, no solo después de la muerte, sino también durante la existencia. Por eso, pues textos como Un curso de milagros podrían resumirse como con el propósito de desterrar la creencia en el mal en nuestra mente. Desterrar la creencia en el mal es desterrar la creencia en los opuestos, es desterrar la dualidad, lo cual traería enormes ventajas en el periodo entre vidas, dice Seth. Desterrar la dualidad. No solo en el periodo entre vidas, enormes ventajas en la propia vida física, dice, sino también durante la existencia, no solo después de la muerte. Pues claro, esto los que estamos en el camino espiritual expreso y estamos acostumbrados a manejar la información revelada, pues sabemos que es algo nuclear, algo básico en la información espiritual. Ir desterrando de tu mente la creencia en el mal. Algunos individuos no han experimentado nunca durante la vida física ese sentido de armonía y unicidad en que se fusionan tales factores opuestos. La frase que lo resume sería: todo opera para el bien, finalmente. Cuando has tenido una mala época en tu vida, una época extremadamente mala, solo necesitas que pasen unos años para reconocer que en realidad fue para bien, porque no serías el que eres posteriormente sin haber tenido esa experiencia. Entonces, bueno, pues esto es ese sentido de armonía y unicidad en que se fusionan tales factores opuestos. Dice, algunos individuos no lo han experimentado nunca durante la vida física. Estos individuos deben pasar por muchos estadios después de la transición y tienen por lo general muchas otras vidas físicas ante ellos. Lógico, porque bueno, pues tienen que ir aprendiendo todas estas cuestiones que son precisamente el propósito de la exploración espaciotemporal en estos niveles extremos, superar la dualidad. Si no se supera la dualidad, que es para lo que están diseñadas las experiencias de estos niveles extremos, sexto, séptimo, astral, físico, material, si no se supera, pues hay que no. Es que el espíritu, es que el ser superior, desde los niveles superiores de conciencia, sigue decidiendo que los personajes tienen que aprenderlo, porque es que ese es el gran propósito de toda la exploración espaciotemporal. Entonces, no es un castigo. ¡Ay! Es que eso implica que tengo un familiar que le quedan muchas vidas por delante. Bueno, sí, en ese personaje sí, en otros no. En otros no, porque hay otros sistemas probables de realidad que se exploran. Infinitos, todos, exploran todos. Entonces, en fin, que hay que tener ya una cierta madurez para contemplar todas estas cuestiones y darse cuenta de que no hay mala vida, de que no haya mal acontecimiento y no hay mala persona. No hay mal. Y aquí hemos venido a explorar el descubrir en la experiencia de personaje, partiendo de esa creencia en el mal, después descubrir que realmente no lo hay. Precisamente experimentando ese sentido de armonía y unicidad en que se acaban fusionando esos factores opuestos. Oye, pues fíjate, en fin, esta situación que la percibía como horrorosa, como la peor de las situaciones en las que yo podría acabar en esta vida, y resulta que ha sido sumamente instructiva para mí. Soy otra persona gracias a esa experiencia. Al igual que vosotros creáis vuestra existencia física, tanto de manera individual como colectivamente, claro, en fin, la planificación es individual en lo que te atañe exclusivamente a ti y colectiva porque tienes que planificar y consensuar que cuadre el drama con todos los demás actores. Claro, claro, claro. Los guionistas somos todos colectivamente. Claro, claro. Luego situamos a los personajes y, en fin, todo cuadra. Cuadran las planificaciones para que se den las oportunidades de experiencia que se buscan cuando se planifica.
Al igual que vosotros creáis vuestra existencia física tanto de manera individual como colectivamente, después del tiempo de la elección os reunís con otros que han decidido tener el mismo tipo de experiencia. Tú has elegido una vida de reencarnación con más o menos estos tipos de experiencia. Bueno, pues te reúnes con otros que han elegido lo mismo, reencarnarse con unos tipos de experiencia parecidos, y ahí se intercambian, en fin, pues mucha información enriquecedora para todos, y además es que te reúnes con los que tienes que planificar, porque luego te vas a encontrar con ellos en la vida de personaje, en la siguiente vida. Entonces comienza una gran aventura cooperativa a medida que se hacen los preparativos, los cuales variarán según el tipo de existencia escogida. Claro, los preparativos pues varían según el tipo de vida que eliges. Bueno, pues anda que no hay tipos de vidas diferentes. Pues para cada tipo de vida, pues en fin, los preparativos tienen que ser diferentes. Existen, por lo tanto, patrones generales. Ninguna realidad individual es idéntica a otra, pero hay grupos conjuntos de cuestiones parecidas. Y esto es una regla. No hay nada, ninguna situación individual igual a otra, ni en vida, ni entre vidas, ni en planificación, ni en nada, pero sí hay, bueno, pues, en fin, situaciones que se pueden agrupar porque son parecidas, claro, pues igual que aquí, lo mismo. Podéis tomaros vuestro descanso. 22:34, dice Rob. Al principio creí que el anuncio del descanso era debido a que nuestro gato, Willy, había saltado al regazo de Jane mientras ella hablaba. Ella se había sobresaltado un poco, y pensé que la había interrumpido, pero cuando Jane salió del trance dijo que apenas recordaba el incidente. Su ritmo había sido rápido de nuevo. Continuamos de igual manera a las 22:44. Diciéndolo de una manera sencilla, continúa Seth. Una creencia en el bien sin creer en el mal os puede parecer algo sumamente irreal. Nos puede parecer incluso pueril. Aquí se reirían de nosotros. Mira, ese solo cree en el bien. Este cree que todo el mundo es bueno. Ja, 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 ja. Qué infantil es. No sabe la verdad de la vida y lo dura que es y tal y cual. Bueno, estaríamos sometidos a esos comentarios si nosotros manifestásemos abiertamente que solo creemos en el bien, que no creemos en el mal. De hecho, pues en el proceso de aprendizaje de un estudiante de espiritualidad, pues al principio, en fin, pues le da hasta miedo decir que, aunque solo sea una idea bonita, manifestar que el mal no existe, que en realidad es una cuestión de percepción. Luego ya en estadios más avanzados del proceso de aprendizaje, pues ya te da igual lo que piensen de ti y dices, pues mira, es que realmente, en fin, no tengo ni que decir que no creo en el mal, sencillamente es que no creo en él ya y ya está. Pero, por eso dice Seth, diciéndolo de una manera sencilla, una creencia en el bien sin creer en el mal os puede parecer algo sumamente irreal. Sin embargo, esa creencia es el mejor seguro que podéis tener, tanto para la vida física como para después. Vuestro intelecto puede sentirse insultado por tal creencia, solo en el bien, reír de ti. Y tú mismo puedes decir, pero ¿cómo voy a creer solo en el bien si en el mundo hay mal por doquier y no hay más que mirar a una esquina o a otra para verlo? Y las pruebas recogidas por vuestros sentidos físicos pueden gritar que no es verdad que solo haya bien. Pero creer en el bien y no en el mal es en realidad sumamente realista, ya que ello mantendrá vuestros cuerpos más sanos en la vida física, os mantendrá psicológicamente libres de muchos miedos y dificultades mentales, y os dará un sentimiento de tranquilidad y espontaneidad con que podréis desarrollar vuestras capacidades más fácilmente. Vaya frase nos acaba de meter Seth, impresionante de resumen de muchas de las enseñanzas, de muchos de los textos revelados modernos acerca de la necesidad del destierro de la creencia en el mal para salir de la dualidad, de esa polaridad, trascenderla. Fijaos, es que habla de que con esa nueva idea, solamente en el bien, no ni siquiera en trascender el bien y el mal y acoger ambos como con armonía, como una unicidad, sino simplemente creer solo en el bien, que no es todavía haber trascendido, porque si crees solo en el bien, todavía no has acogido el mal como
lo que es, no lo has trascendido, pero simplemente solo creer en el bien, y nos habla Seth de cuerpos más sanos en la vida física, psicológicamente libres de muchos miedos y dificultades mentales, y un sentimiento de tranquilidad y espontaneidad, confianza, con que podréis desarrollar vuestras capacidades más fácilmente, simplemente desterrando la creencia en el mal, sin haber trascendido la polaridad y haber integrado ambos como todo lo que es. Simplemente desterrando la creencia en el mal, ya la cosa cambiaría terriblemente en la experiencia vital. Después de la muerte os liberará de la creencia en el infierno y en el demonio. Creer en el bien, pues ya, claro, te mueres y tú, no, que infierno, ni demonio, ni nada, ni nada de lo que me han contado, que nada. Entonces te libera de eso, dice Seth. Y el consiguiente castigo, que no es poco, es que morirse esperando un castigo, bueno, ya dice Seth, te espera un gran tormento psicológico. Estaréis mejor preparados para entender la verdadera naturaleza de la realidad. Sé que este concepto, claro, Seth es consciente de que lo da en los 60. Es un momento muy diferente al de ahora, los 60. En los 60 la dualidad polar estaba muy arraigada, y más porque se acababa de pasar el gran acontecimiento dual de la historia de la humanidad reciente, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en fin, sé que este concepto puede ofender realmente a vuestro intelecto y que vuestros sentidos parecen negarlo, pero ya deberíais saber que vuestros sentidos os dicen muchas cosas que no son verdad. Y os digo que la realidad que perciben vuestros sentidos físicos es el resultado de vuestras creencias. Plena coincidencia con las grandes revelaciones espirituales modernas. Plena coincidencia. La realidad que perciben vuestros sentidos físicos es el resultado de vuestras creencias. Si creéis en demonios, sin duda los percibiréis. Hasta ahora vuestro mundo no ha intentado el experimento que os liberaría. Fíjate, hasta ahora vuestro mundo no ha intentado todavía, año 63, el experimento que os liberaría. Año 2022, década de los 60, todavía no se ha intentado. Década de los 20 del tercer milenio, del siglo XXI. Se va a empezar a intentar. Se va a empezar a intentar. El momento ha llegado. Esto nos lo dicen otras revelaciones modernas. Se va a empezar a intentar. El experimento que nos liberaría. Lo va a comentar ahora Seth. El momento ha llegado. En el 63 no se había empezado a intentar. Ahora sí se ha empezado a intentar. El cristianismo no es más que una distorsión de esta verdad fundamental. Y me refiero al cristianismo organizado, tal como lo conocéis, no a los preceptos originales, a los que prácticamente no se les ha dado oportunidad alguna. La misma entidad que estuvo aquí como Jesús viene 1967 años más tarde y él mismo da otra versión adaptada a un curso de entrenamiento mental de lo que quiso decir en vida. Eso fue un curso de milagros. Esto lo anticipaba ya Seth. El cristianismo original, el mensaje puro de Jesús, no se le dio oportunidad alguna, dice Seth. Hablaremos sobre esto más adelante. Es que en Habla Seth 2 y en Habla Seth 3 lo trata extensamente. El experimento que transformaría vuestro mundo se basaría en la idea fundamental de que vosotros creáis vuestra realidad de acuerdo con la naturaleza de vuestras creencias, de que toda existencia ha sido bendecida y de que en ella no existe el mal. Pues lo que nos exhortan ahora mismo a pensar, sentir y realizar los textos espirituales modernos.
Por eso digo que después, ahora, después de una fase de aprendizaje de lo que esos textos nos han dicho, ahora sí se va a intentar el experimento que nos liberaría en el mundo. Ahora sí se va a intentar. Ese experimento que en el 63 aún no se había empezado a intentar y que ya se está empezando a intentar por muchos que estamos en el camino espiritual expreso desde aquel momento. Si estas ideas se siguieran individual y colectivamente, las nuevas ideas, la evidencia que perciben vuestros sentidos físicos no encontraría contradicción, pues ellos percibirían el mundo y la existencia como algo bueno. Y eso todavía es una fase intermedia, porque luego está una fase posterior en el que ya ves la perfecta armonía y unicidad de todo acontecimiento. Y eso es lo que vamos a intentar, porque estas últimas décadas han sido de ver lo bueno y ahora hay que acogerlo todo, todo, todo. Este es el experimento que aún no se ha hecho, repetimos, y estas las verdades que debéis aprender después de la muerte física. Algunos entienden esas verdades después de la muerte y escogen volver a la existencia física para explicarlas. Pues sí, tenemos gurús, tenemos maestros espirituales que, en fin, escogen en su vida explicar todas estas cosas. Y luego también existen facilitadores que escogen leer textos y explicar lo que dicen los textos, porque, en fin, y esto es algo que realmente todo estudiante de espiritualidad expresa en algún momento debe intentar, porque la finalidad del estudio de los textos es precisamente el poder luego enseñarlos. Expresa o no, expresamente o no, de palabra o no, organizadamente o no, simplemente con el ejemplo, simplemente siendo una luz allá donde vayas con tu ejemplo. Nada más. Pero todos los estudiantes de espiritualidad finalmente van a tener que enseñar. Siempre se está enseñando. ¿Y qué enseñas? Pues como diría un curso de milagros, enseñas el amor o el miedo. Siempre. Simplemente con el devenir de tu vida diaria. ¿Estás enseñando amor o estás enseñando miedo? Dice, algunos entienden esas verdades después de la muerte y escogen volver a la existencia física para explicarlas. Así se ha hecho a lo largo de los siglos. Así sucede también en el sistema de probabilidades que se origina en la realidad física. Bueno, pues el sistema de probabilidades, no vamos a volver ahora a entrar a comentar lo que es el sistema de probabilidades, pero como se exploran todas las posibilidades, pues a veces la siguiente elección no es en el ciclo de reencarnaciones o terminado el ciclo de reencarnaciones continuar como maestro en el mismo escenario, sino cambiarte a otro sistema completamente diferente en el que puedes ya explicar en otro tipo de dimensión y de diseño, pues todas estas cuestiones que has aprendido en este. Existen sistemas de probabilidad, a mí me gusta decir sistemas de posibilidades, no conectados en absoluto al sistema de realidad que os es propio, mucho más avanzados que cualquiera que pudierais imaginar en la actualidad, y en ellos son bien conocidas las verdades de las que os he estado hablando. A ver, el espíritu comienza la exploración espaciotemporal. El árbol de la conciencia. Infinitas experiencias en 7 niveles dimensionales, en infinitas dimensiones que agrupamos en esos 7 niveles dimensionales. El espíritu, por lo tanto, está explorando en todos los estadios evolutivos. Tiene personajes situados en todos los estadios evolutivos.
en todos. Con lo cual tiene personajes más avanzados que otros. Por eso, en tu árbol de conciencia, tú eres la conciencia entera y eres un personaje en un estado de evolución, de comprensión. Pero tú tienes otros personajes en estados mucho más avanzados de comprensión. Y eres tú mismo como conciencia, tú mismo como esa gestalt multidimensional, que tienes personajes. Ponte, por ejemplo, en el nivel de conciencia 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7, en todos. Aunque luego cada personaje debe continuar su periplo de evolución. Pero tú como conciencia tienes personajes en todos los niveles. Dice, por eso ahora se entiende mejor. Existen sistemas de probabilidad no conectados en absoluto al sistema de realidad que os es propio. Otros, mucho más avanzados que cualquiera que pudierais imaginar en la actualidad. Y en ellos son bien conocidas las verdades de las que os he estado hablando. O sea que, dice Seth, vosotros, como conciencia, tenéis otros personajes en los que conocéis perfectamente todo esto que os digo. Sabéis incluso, podría decirse, en algunos sabéis más que yo, porque en algunos otros sistemas de posibilidades, en otras dimensiones, personajes de otras dimensiones, están más avanzados de lo que está Seth. Si al final somos todos el espíritu. Entonces, bueno, pues también esto enlaza con que algunas veces nos dirá Seth, podéis acceder a ese conocimiento de forma intuitiva, interna, y rescatarlo aquí, sin tener que estudiarlo expresamente en un texto, en un libro o en un vídeo. Podéis rescatarlo interiormente, porque está. Hay otros personajes que lo tienen. Allí los individuos crean las realidades de una manera creativa e intencionada, con conocimiento de cómo hacerlo. Pues lo que haremos aquí, en fin, lo haremos conscientemente en unas décadas o en unos cientos de años. Eso es lo que haremos aquí, sin duda. Crean las realidades de una manera creativa e intencionada, con conocimiento de cómo hacerlo y empleando todas las cualidades creativas de la conciencia. 2259, marca Rob. Sigue Seth. Menciono esto aquí sencillamente para señalar que después de la muerte hay muchas otras condiciones que no están conectadas con vuestro sistema. Que te puedes cambiar de sistema de realidad y, en fin, vete tú a saber a dónde vas, pero es que estás explorándolo todo. Cuando en ese periodo intermedio entre vidas hayáis aprendido todo lo posible según vuestra capacidad, estaréis preparados para progresar. Bueno, de hecho, pues el progreso no solo se realiza, el progreso se materializa dentro del escenario en la experiencia de personaje, pero se adquieren conocimientos intuitivos que se llevan a capas de inconsciencia, a capas subconscientes cercanas a la consciencia, para que en la siguiente vida de personaje se puedan rescatar más fácilmente. Y entonces se han realizado comprensiones en el periodo entre vidas que van a servir para que se materialicen esos logros dentro del escenario en las siguientes vidas. Porque hay que materializarlas dentro del escenario porque así lo hemos decidido. En esas condiciones de nacer sin acordarte absolutamente de nada, sin ninguna información consciente, vivir lo que es la conciencia social del momento en el que estás en el mundo al que has elegido ir, en este caso la Tierra, y luego desde ahí rescatar de tu interior todo el acervo que llevas acumulado en las pasadas vidas y en todos los periodos entre vidas en los que has estado aprendiendo. De ahí vienen las diferencias que hay entre unas personas y otras. Y el nivel de conciencia de partida con el que llega una conciencia ya como personaje a una nueva vida en la Tierra, el nivel de conciencia de partida con el que llega y el posible aumento de conciencia que realice y que materialice como personaje aquí en la vida física. Que para ello ha ido preparando los conocimientos en el periodo de entrevidas previo,
para que luego pueda, siempre bajo la batuta y la pauta del libre albedrío, rescatar internamente y aplicar y materializar dentro del escenario. Cuando en ese periodo intermedio hayáis aprendido todo lo posible según vuestra capacidad, estaréis preparados para progresar. Sin embargo, el periodo intermedio en sí mismo tiene muchas dimensiones de actividad y variedad de experiencias. Como podéis ver, y diciéndolo de la manera más sencilla posible, no todos conocen a todos los demás. En los periodos entre vidas, cada conciencia, cada persona que se muere, va a tener un tipo de experiencias diferente a otro, en función de muchas cuestiones, en función de las características de su mentalidad, del nivel evolutivo, de las experiencias que haya tenido, de lo que decida explorar, experimentar y, por lo tanto, de lo que planifique para la siguiente vida. Hay una gran variabilidad. Dice Seth un poco retóricamente, como podéis ver y diciéndolo de la manera más sencilla posible, no todos conocen a todos los demás en el periodo entre vidas. O sea, no estás en todas las situaciones, estás en la tuya que te corresponde. Y ahora lo explica un poco mejor Seth. En lugar de países o divisiones físicas, hay estados psicológicos. Tú no estás, como aquí, no eres de un país o de un continente o cualquier otra de las divisiones en que nos estratificamos la civilización humana. Allí te reúnes por estados psicológicos, por estados de evolución. En lugar de países o divisiones físicas, hay estados psicológicos. Para un individuo que esté en uno de ellos, otro puede parecer bastante extraño. Bueno, aquí también, pero aquí hay muchas otras divisiones que hacemos. En muchas de las comunicaciones con los que están en esos estados de transición, comunicaciones de personas dentro del escenario, vivas, físico-materialmente, con muertos, en muchas de las comunicaciones con los que están en esos estados de transición, los mensajes que llegan a través de mediums pueden parecer muy contradictorios. Lo que sucede es que no todos los muertos tienen la misma experiencia, sino que las condiciones y situaciones varían. Claro, tú te pones a canalizar al primero que se presente en la Ouija o en mediumnidad, y es que puedes escuchar de todo. De hecho, pues en la Ouija lo normal es que no escuches más que incongruencias de gente que está muy perjudicada. Y entonces, y luego, pues de vez en cuando te encuentras con mensajes que parecen más congruentes, pero sin embargo el contenido no lo es. Y luego ya, pues alguna vez puede ser que te encuentres con mensajes de realmente seres auténticamente elevados. Bueno, puede haber de todo, pero dices, lo más frecuente es, pues eso, de gente que no está ahí, pues eso, igual que se murió aquí. Lo que sucede es que no todos los muertos tienen la misma experiencia, sino que las condiciones y situaciones varían, repetimos. Un individuo que explica su realidad solo puede explicar aquello que conoce. Claro, ¿qué te va a explicar un muerto que, debido a haberse muerto con un nivel de conciencia bajo, allí en el periodo entre vidas, está experimentando y aprendiendo lo que le corresponde a su nivel de conciencia? Pues igual no le puede contar nada a alguien que aquí está en un nivel de conciencia superior. Y solo le cuenta incongruencias. Eso es lo que dice Seth. Un individuo que explica su realidad solo puede explicar aquello que conoce. De nuevo, repito que ese material ofende a menudo al intelecto, que pide respuestas claras y sencillas y descripciones que se correspondan. Muchos individuos que están en esos estadios y que se comunican con sus parientes vivos aún no han alcanzado el tiempo de la elección y no han completado su periodo de formación. No solo es que estén en un nivel de conciencia
bajo y por lo tanto poco le van a decir a personas de nivel de consciencia alto vivas, sino que es que tampoco ha esperado a que le cuenten nada, es que está atrapado en el astral y lo que te cuenta son todo, pues sin barbaridades, se le ocurren. Y entonces a veces te lo intenta trasladar como si fuese una información que tienes que tener en cuenta y, en fin, pues no tiene valor espiritual, no tiene valor evolutivo para muchas otras personas que están vivas pero con un nivel de conciencia superior. 2306. Puede que aún estén percibiendo la realidad estos personajes que dan información desde el astral, pero desde niveles de conciencia bajos. Puede que aún estén percibiendo la realidad de acuerdo con sus antiguas creencias. Casi todas las comunicaciones proceden de ese nivel. Casi todas. Casi todas. En fin, conocemos fenómenos de mediumnidad. Pues, con un ejemplo muy rápido. Chico Javier. Chico Xavier. Que, bueno, pues efectivamente él contacta con una entidad de más nivel de conciencia que él. Y entonces, pues le da información muy válida. Pero eso es excepcional. Eso es excepcional. Lo normal en mediumnidad y en Ouija es, bueno, pues que te hable el primero que pasa por allí. Casi todas las comunicaciones proceden de ese nivel, especialmente cuando existe el vínculo de una relación de la vida inmediatamente anterior, familiares. No obstante, esos mensajes sirven a un propósito, incluso en ese nivel. Incluso Seth reconoce que no hay acontecimiento que finalmente no tenga su utilidad, incluso a ese nivel. No obstante, esos mensajes sirven a un propósito incluso en ese nivel. Los comunicadores pueden informar a sus parientes vivos que la existencia continúa y lo pueden hacer en términos comprensibles para los vivos. Oye, que aquí estoy hablándote desde el otro lado, que tú siempre habías pensado que al morirse se acababa todo. Pues aquí estoy hablándote desde el otro lado. Y eso es útil, aunque te diga tonterías, pero es útil. Simplemente el hecho de estar hablando contigo y de que tú me reconozcas fidedignamente como una conciencia que soy el que fue tu padre, y porque te digo cosas que dices, este solo puede ser mi padre. Entonces me dice muchas chorradas, pero me está acreditando que hay trascendencia. Ellos pueden relacionarse con los vivos, ya que por lo general sus creencias no han cambiado. En circunstancias afortunadas pueden transmitir sus conocimientos a medida que aprenden. Bueno, pues dice, pueden, claro, una familia en la que todos están más o menos en el mismo nivel, se muere el padre y cuando se comunica, pues se entienden, porque le está diciendo cosas que entienden los hijos, que van al medium, oye, que quiero hablar con mi padre. Ah, pues mira, lo que dice es lo que decía en su momento, con lo cual es mi padre, en fin, le entiendo y tal. Sus creencias todavía no han cambiado. En circunstancias afortunadas pueden transmitir sus conocimientos a medida que aprenden. Vuelve a ir al medium, vuelve a hablar con su padre y el padre ya le dice una cosa más elevada, que al hijo le hace pensar y le sirve. Sin embargo, sus intereses cambian gradualmente, ya que en su nueva existencia establecen nuevas relaciones y empiezan a olvidarse de la familia humana un poquito porque establecen nuevas relaciones por ahí arriba y se encuentran con gente de vidas previas a la vida pasada y, en fin, hijo mío, no me tengas todo el día dándote información porque yo estoy a lo mío también por ahí arriba, algo así, diciéndolo jocosamente. En el tiempo de la elección, pues, la personalidad se prepara para partir hacia otra existencia. Según vuestra medición del tiempo, ese periodo intermedio puede durar siglos o solo unos pocos años, aunque hay excepciones, desde siglos a unos pocos años. Bueno, esto ya nos lo había dicho Seth, que a veces se precipitaba erróneamente la planificación de la siguiente vida debido a una excesiva y obsesiva dependencia por estar en el físico material. Y entonces rápidamente, que quiero ir ya, quiero ser, es que quiero ser el último hijo de mi hijo. Y entonces lo has precipitado, dice Seth. Eso no es bueno.
Eso, en fin, puede ser un impedimento evolutivo porque no has planificado convenientemente la cosa. Entonces vas sin demasiado propósito. Vas simplemente porque tienes querencia de estar con tus familiares con las que has estado hasta que te has muerto hace un año o 6 meses o lo que sea. Entonces quieres ir rápidamente y volver, pero no funciona así la cosa. La cosa no va así. Según vuestra medición del tiempo, ese periodo intermedio puede durar siglos o solo unos pocos años, aunque hay excepciones. Hay casos en los que la personalidad se va rápidamente a otra existencia física, incluso en cuestión de horas. Horas, no ya un año, 6 meses, horas. ¿Qué ha planificado? Nada, ha querido volver para estar allí. Y nace pues de su propio hijo, nace. Normalmente se trata de un hecho desafortunado, causado por un deseo obsesivo de volver a la vida física. Esto ya lo había contado antes. Pero en ocasiones esa vuelta tan rápida es elegida por una personalidad encargada de un propósito especial. En otras ocasiones esto sí que tiene propósito. Una personalidad encargada de un propósito especial, que descarta el cuerpo físico viejo y renace casi inmediatamente en uno nuevo para finalizar un proyecto importante y necesario que ha dejado inconcluso. Imagínate, pues los misioneros. Se va un misionero, muere el misionero, allí ya con la misión montada en fin, en un sitio desfavorecido, en África y tal. Y bueno, pues enseguida vuelve a nacer de la misma familia del misionero en el país de origen y vuelve con la vocación para continuar 22 años más tarde, que tarda en llegar a tener 22 años, esa misma misión allí. No, pues este es el nieto de, en fin, del fundador de la misión que aquí pues ha querido continuar lo mismo que su abuelo. Pues es el mismo, el abuelo. Ahora terminaremos la sesión, a no ser que tengáis alguna pregunta, dice Rob. Supongo que no. Muy buenas noches para ambos. Buenas noches, Seth. Tendríais que haber estado en la sesión de la clase de anoche, la clase de Jane de percepción extrasensorial. Te habría encantado. Le dice Seth a Rob. Tendrías que haber estado en la clase de ayer que hicimos nosotros, Seth Jane. Te habría encantado. Voy a leerla, dice Rob. Yo estaba mecanografiando una sesión en mi estudio mientras la clase tenía lugar en nuestro cuarto de estar. La sesión fue registrada por uno de los miembros de la clase, como siempre, y tendríamos su transcripción en unos días. O grabada o a mano, como hacía Rob taquigráficamente, que estábamos en el año 63, en fin. Y no habrías tenido que tomar notas, le dice Seth a Rob. Pausa. Esta noche estoy contigo de una manera muy fuerte, y si te haces las sugerencias te podré ayudar a salir de tu cuerpo. Date la orden de recordar. Seth estaba entrenando a Rob para hacer viajes astrales. Bien, me encantará proyectarme, dice Rob. Hasta luego entonces. Buenas noches, Seth, y gracias. 23:18, yace Robert el registro final de la audiencia. El trance de Jane había sido bastante profundo y le costó más tiempo del habitual salir de él. En la última parte de la sesión, yo había sentido con bastante intensidad la inmediatez de la presencia de Seth. La última parte de la sesión ha sido muy intensa, como veis. Jane me dijo que, justo al final de la sesión, había captado una idea de Seth. Podría grabar una sesión y así, en su transcurso, estaría libre para hacer una serie de bocetos de ella hablando como Seth. En vez de tomar notas, le dijo Jane, en vez de tomar notas, Rob, pon a grabar un magnetófono, como se llamaban en aquel entonces, y tú dedícate, pues por ejemplo, a hacer bocetos míos hablando como Seth. Y luego podría pintarla al óleo a partir de esos bocetos. Jane estaba segura de que la idea provenía de Seth, pues ella no habría pensado en ello antes, ni yo tampoco, la verdad. Pues fijaos, lo que ahora mismo grabar algo es tan inmediato como poner el móvil a grabar, claro, pues antes había que montar ahí un pequeño cirio para hacer una grabación de cualquier cosa. Entonces, pues simplemente tomaban notas apuntando. Cuando me fui a dormir intenté hacerme las sugerencias, dice Rob,
sobre la proyección mencionada por Seth, pero por la mañana no tenía nada interesante que contar. Normalmente, si espero hasta el momento de irme a la cama, tengo dificultad en hacerme las sugerencias. Me duermo demasiado deprisa. Jane se aproxima al estado de sueño de una manera más pausada. Bueno, pues ahora que dice esto Rob, pues vamos a explicarlo un poquito. Como dicen los chamanes, el punto de encaje en el que abandonas el enfoque del físico material para ir a otro nivel dimensional, el astral, el sexto, pues es un punto concreto para poder permanecer lúcido y consciente y hacerlo voluntariamente. Es un punto concreto porque tú te empiezas a dormir y caes en esa situación de trance, pero pasas muy rápido y te duermes. Y entonces ahí te vas al astral, pero ya no es ni voluntaria, ni lúcida, ni rememoradamente. No te vas a acordar, no vas a estar lúcido. Si lo estás, no vas a ser consciente de ello en tiempo real y no te vas a acordar después y no te vas a ir eligiendo irte. Sin embargo, si tú te quedas en lo que los chamanes llaman el no dormir, el irse a dormir para no dormir, es que se duerme tu cuerpo, pero tu mente no. Y entonces no pasas ese punto que lo estamos pasando al dormirnos y al despertarnos diariamente, sino que llegas a ese punto, te quedas ahí y puedes viajar en el astral, salir con tu cuerpo astral y sin perder conciencia ni un solo segundo y voluntariamente eligiendo cuándo. Lo voy a hacer ahora. Dice Rob, claro, Jane tarda más en dormirse, pero es que yo me tumbo en la cama y empiezo a roncar inmediatamente. Ese es uno de los problemas de intentar los viajes astrales por las noches. Yo, personalmente, en mi experiencia, recomiendo levantarse de madrugada, habiendo dormido ya 4 o 5 horas, e intentarlo en ese momento. Por 2 razones. Porque ya estás descansado y no te vas a dormir. Se va a dormir tu cuerpo, pero tu mente puede estar lúcida. Antes no es despertarse de la cama y ponerse a ello, es despertarse, levantarse, en fin, comes algo, te despejas un poco y a los 20 minutos, media hora lo intentas, cuando ya estás despejado. Y ese es el momento ideal. Y no solo por eso, sino también, esto lo dice después, creo que Tobías, porque, o no sé si lo dice Seth, ya no acuerdo, porque cuando todos están dormidos, la conciencia colectiva interfiere menos en que tú puedas realizar ese proceso de colocar el punto de encaje en el lugar debido, porque tienes menos influencias de pensamientos del inconsciente colectivo y entonces puedes mantener tu mente limpia de pensamientos, lúcida, esperar a que tu cuerpo se duerma y ahí ya, cuando alcanzas ese punto de encaje, fijarte en él y seguir. Bueno, ha venido un poco a cuento esta explicación de lo que le ocurría a Rob, de que se dormía muy rápido y nada, aquí acaba su sesión, la de Seth y la de Jane y Rob con Seth 546, empieza la sesión 547, nosotros acabamos nuestra cuarta ya parte o sesión de este larguísimo capítulo 11, las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición, y empezaremos nuestra quinta coincidiendo con la sesión 547 de Rob y Jane con Seth, página 216 del libro regular. Sin más, hasta la siguiente sesión, Prospector.